Hoy en el episodio 282 de Nos cambiaron los muñequitos. Pues de igual manera, yo empecé a escribir cosas sobre cómo yo llevo esto que tiene que ver con mi profesión a mi vida. Un montón de cosas que hacemos para solucionar problemas en el lugar de trabajo nos pueden servir en nuestra vida. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Los planes solo son buenas intenciones a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro. Estas son palabras de Peter Drucker, abogado austriaco estadounidense, consultor y profesor de negocios, considerado el mayor filósofo de la administración. Y hoy te incluimos un segundo pensamiento. Todo se crea dos veces, primero mentalmente y luego físicamente. La clave de la creatividad es comenzar con el fin en mente, con una visión y un plan del resultado deseado. Esas son palabras de Stephen Covey, escritor, conferenciante, religioso y profesor estadounidense, conocido por ser el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hoy hablaremos sobre organizaciones, ingeniería y la vida cotidiana. Milly Caban es ingeniera, consultora organizacional y coach. Además, es autora de 2 libros. Ya estuvo con nosotros en el episodio número 218 conversando sobre su libro Mis Doctoras, Sabiduría Canina para esta perra vida. Y en esta ocasión conversamos sobre su segundo libro, De sueños a proyectos, cómo construir la mejor versión de ti. Ese es el episodio número 282 y conversamos con Milly Caban. Yo recuerdo hace mucho tiempo yo tenía un jefe en uno de mis primeros trabajos. Entonces siempre cuando empezábamos a tener problemas con tecnología en la oficina, él venía y decía, él se burlaba y decía, vamos a tener que buscar un ingeniero de computadora, cuando había 3 ingenieros de computadoras y no podían resolver el problema. En aquella época no era muy común ingeniero de computadoras, pero ese era el chiste. Vamos a tener que buscar un ingeniero de computadora que resuelva eso, cuando había 3 y no podíamos resolverlo. Y hoy tenemos aquí 2 ingenieros y hemos tenido problemas tecnológicos y hemos estado peleando. Así que eso es inevitable, sí. Pues, Milly, ¿cómo estás? Háblanos un poquito, ¿verdad?, de cómo tu vida. Bueno, Milly ya estuvo con nosotros en este podcast y vino a presentarnos su libro Mis Doctoras, que era un libro más de carácter personal, de sus vivencias con las coprotagonistas de su vida, sus perritas. Y fue un libro bien interesante. Pero en esta ocasión ella se va por un lado, aunque también personal y profundo, pero relacionado a su profesión, ¿verdad? Así que, Milly, háblanos un poquito, ¿qué estás haciendo recientemente, verdad? Sí. En tu profesión y cómo te ha ido el trabajo recientemente. Estoy súper bien, estoy en un momento donde estoy cumpliendo muchas cosas que antes estaban solamente en mi mente o en mis sueños, las estoy viendo materializadas. Estoy trabajando, ¿verdad?, por mi cuenta en consultoría como coach profesional. He estado mayormente remoto, sino en modalidad presencial. He estado trabajando
diferentes proyectos, ¿verdad? Esta modalidad híbrida nos da tanta flexibilidad para hacer tantas cosas. He estado trabajando con proyectos de ingeniería pura, de la ingeniería industrial, que es la, ¿verdad? Que es la que yo he ejercido a través de mi vida. Tengo proyectos, es súper versátil, ¿verdad? Porque tengo proyectos en el área de manufactura, en almacén, tengo con la industria de servicios, tengo con sin fines de lucro. Y lo tengo que decir con honestidad que aunque me gustan y me encantan y me apasionan y es lo que he hecho a través de mi vida, la mejora continua y los procesos, a mí lo que me gusta es trabajar con la gente. Entonces, todos mis proyectos ahora tienen una sazón adicional y es que a todos yo los acompaño con coaching. Esa herramienta de coaching, ¿verdad? De la que me gradué hace unos años ya, pues la he integrado. Así que en todos mis proyectos yo empiezo con hacer assessment culturales para ver cómo está esa cultura, cómo es el clima organizacional, cómo te sientes tú, cómo se siente la persona en la organización, qué falta, cómo es ese liderato. Y recogemos todo eso como un pilar o una zapata sobre la cual podemos construir todo ese proyecto después. Quiero hacer un proyecto de mejora continua, quiero meterme a mirar un proceso, primero quiero saber cómo está la gente que trabaja con ese proceso. Así que el coaching le añade una riqueza bien particular a mis proyectos y a la ejecución. Y eso es lo que he estado haciendo ya a través de desde el 2018, pero más de lleno del 2021. He estado dedicada así a proyectos, consultoría, coaching, ese tipo de cosas. Súper interesante. Hace algunas semanas de entrevista, todavía no se ha hablado del episodio, pero obviamente a este momento, pero cuando tuve la oportunidad de conversar con un colega tuyo, Alfredo Carrasquillo, y es bien interesante porque él tiene también mezcla el coaching, ¿verdad? Él tiene también su trayectoria como en psicología, pero aún siendo psicólogo, el coaching es una herramienta muy, muy importante para ti. Mili, en algún momento yo te había hablado sobre que yo muchas veces cosas que yo he aprendido en la ingeniería, yo las aplico a mi vida, ¿verdad? Y incluso he dado conferencias sobre eso, por ejemplo, cuando hablamos de mecánica de materiales y hablamos de elasticidad y plasticidad y resiliencia y una serie de cosas, ¿verdad? Y resulta que en una de esas conversaciones que te menciono eso, tú también tenías una afinidad también a asociar lecciones aprendidas en la ingeniería, también aplicadas a tu vida. Y creo yo que de esto es que surge tu nuevo proyecto, tu nuevo libro. Háblanos un poco primero de cómo surge tu libro de sueños a proyectos y de qué se trata. Yes. Pues este libro tiene unos cuantos años in the making, ¿verdad? El proceso de construcción del libro no empezó inicialmente como ese tipo de proyecto, o sea, no empezó con eso en mente. Incluso los escritos de este libro, algunos de las cosas que están incluidas o de los temas que están aquí incluidos, están escritos antes del libro anterior. Okay. Así que, aunque yo he soñado con ser escritora y autora desde muchos años, posiblemente desde niña, pero concretamente recuerdo 2009, en ese periodo del 2009 al 2012, y por mucho tiempo yo he dicho esto, que es algo que quiero hacer, no es algo que ocurre en el vacío. No, no había escrito hasta antes de ese primer libro como un bosquejo para decir, yo voy a publicar un libro, esto va a ser mi libro, sino que yo escribía unos blog entries. Yo tenía un blog que ahora está dentro de mi webpage, pero en aquel momento estaba dentro de otra página con otro nombre que se llamaba spiritualkaizen.com. Eso ya no está, ese dominio. Está milicaban.com. Yo escribía diferentes cosas sobre, igual que yo hice con mis perritas, yo decía, cómo yo extrapolo esto que estoy aprendiendo con mis perritas, cómo lo llevo a mi vida, pero de una manera práctica. Pues de igual manera, yo empecé a escribir cosas sobre cómo yo llevo esto que tiene que ver con mi profesión a mi vida. Un montón de cosas que hacemos para solucionar problemas en el lugar de trabajo nos pueden servir en nuestra vida. Así que empiezo a escribir con la intención de compartir eso tanto en Facebook como en este blog del que te estoy hablando, en una libreta. Yo escribo donde yo tenga, mira, te voy a decir más.
Mi primer libro que está escrito y no está publicado se llama Lo que aprendí del cine. Ese libro empecé a escribirlo en servilletas en el cine, Wow. porque yo veía una película y yo necesitaba escribir. Entonces, mira esto. Posiblemente te estoy hablando de antes del 2009. Nosotros empezamos con los smartphones, me parece que fue por esas fechas. Antes de eso teníamos BlackBerry y esas cosas. Y no era tan fácil hacer las notitas. Así que en este momento, cuando a mí me viene un pensamiento, o yo grabo un audio, o yo escribo en el celular o me envío un email para que no se me olvide esa idea. En aquel momento, quizás tenía la BlackBerry o a lo mejor el Samsung ese que abría así por la mitad y no tenía la mano donde tomar las notas, así que lo hacía en servilleta. Así que ese libro está por ahí, en algún lado está el manuscrito, tengo libretas y tengo cosas en la computadora, pero nunca lo he publicado. Este que finalmente publico ahora, ¿verdad? En el 2025, pues empezó así también, como con pensamientos sueltos aquí y allá. Y en el 2018 me siento con una persona que es como una, ¿cómo digo esto? Me sirvió como una mentora, que yo creo que yo la mencioné también en la ocasión anterior, que es la doctora Yarisa Tolentino. La Sí. reconozco porque me ha ayudado mucho en estos procesos, da unos talleres muy buenos. Y yo me senté con ella, entonces vamos a bosquejar lo que podría ser un libro. Y yo tengo esta amiga, ella es profesora universitaria, y yo le dije, ¿sobre qué tú crees? Ella es profesora universitaria y ella es escritora, y alguien a quien yo admiro, de estas personas que escriben literatura, que tú miras, los miras por allá arriba por la estratosfera. Ujú. Y yo le decía, ¿de qué tú crees que yo puedo escribir? Y ella me dijo, tú puedes hacer un manual de ingeniería para la vida. ¿Esa fue Yarisa o esa fue otra persona? Esa fue otra persona. Ok. Esta persona se llama Anushka Ramos, una profesora y que ahora es provost en la Universidad de Sagrado Corazón. Y entonces ella fue la que me dijo, ella fue la que, voy a decir que me validó, porque ya yo había empezado con Yarisa como a esbozar ideas para escribir algo, pero iba en otra dirección, te cuento. Iba en la dirección de humanizar el entorno laboral. Okay. Y aquí en el libro hay cositas de eso, hay unos mentions de ese tema, pero no gira alrededor de eso. Cuando yo empecé a escribirlo, empecé con eso, como el framework, el punto de partida, era, quiero humanizar los entornos laborales, porque se ha convertido para mí, que soy ingeniera, y yo trabajaba haciendo estudios de tiempo y todas estas cosas, yo decía, estamos robotizando a la gente, sin intención, pero lo estamos haciendo. Y yo empecé a escribir sobre eso. Y nada, cuando Anushka me dice, escribe un manual de ingeniería para la vida, que de hecho así se iba a llamar el libro, Manual de Ingeniería para la Vida, porque después sufrió 700 cambios hasta que llegó a este nombre. Y todo lo que tenía escrito hacía más, resonaba más con el tema de llevarme lo que he aprendido en mi trabajo a mi vida. Y por ahí surgió, y después que decidí escribirlo, fue un proyecto que tomó, y el total de proyectos, yo te diría que tiene 6, 7 años, un poco más. Pero me senté con la intención de escribir un libro, como ya había publicado el primero, le perdí el miedo, Uh-huh. me tomó un año. Concretarlo, terminarlo, terminar los capítulos, el proceso de edición, todo eso. Okay. Okay. Mira, hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con alguien y era sobre un tema parecido y era sobre la gerencia de proyectos. Y una de las cosas que yo le decía a esta persona, una persona de España, fue un episodio en el podcast, y era que yo digo que hay personas que en su trabajo trabajan con proyectos y reglas y milestones, ¿verdad? Hitos y cosas que hay que hacer y una serie de guías, pero entonces en su vida personal y en las metas que quieren hacer en su vida y en los proyectos que hacen en su vida, no, entonces como que la vida personal es una cosa y la vida profesional es otra. Y entonces lo que hablábamos es cómo uno empieza a traer esas destrezas que utiliza ya en el trabajo para acá, ¿verdad? Entonces si uno dice que, por ejemplo, uno puede decir que en un entorno laboral, en una oficina, es bien importante la comunicación, pero cuando estoy acá en mi vida personal, familiar, como que no le presto atención a la información, a la comunicación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es bien importante, como que reconocerse primero que uno es un ser integrado, uno no es un ser fraccionado. La persona que uno es en su casa refleja cómo es uno en el trabajo y al revés, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante.
¿qué lecciones o qué cosas, qué temas tú tocas en tu libro? Eso que traes, esa coyuntura o eso que mencionas, me llama mucho la atención porque es muy cierto. En mi caso particular, yo soy una persona en mi trabajo súper disciplinada, súper estructurada. En mi vida personal, ciertamente, para lograr cosas hay que agarrarse de ciertas estructuras. No obstante, mi personalidad predominante, mi temperamento predominante es el sanguíneo, que yo soy orientada a la gente, puedo ser despistada, puedo hacer dos compromisos a la vez. Ahora yo llevo mi agenda muy estructurada, pero me ha pasado que contesto sí y luego cuando voy a la agenda es que me doy cuenta, ¿verdad? De lo que, de que hice ese double booking. Así que, dicho eso, me doy cuenta que nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí, nos acostumbramos a pensar que la disciplina es para el trabajo nada más. Y la disciplina es para, ¿verdad? Para todo en la vida. Yo dije, ¿qué cosas yo he usado que me han sido prácticas que yo aplico en mi trabajo? Y sobre eso contesto tu pregunta, escribo. Por ejemplo, uno de mis conceptos favoritos de mi lugar de trabajo es la metodología de Kaizen. De hecho, te lo dije, no sé si me lo vas a recordar porque son muchos detalles, pero en mi primer libro yo menciono el nombre de mis perritas. Sí. Y una se llama Kai, la otra Zen. Son más, son 4. Sí, sí. Y ahora tengo una quinta, pero me han fallecido 2, así que tengo 3 en resumen. Pero 2 de ellas se llaman Kai Zen. A ese nivel es esa pasión que yo siento por esa metodología que apliqué mucho y sigo aplicando. Yo tengo un evento Kaizen este lunes, pasado mañana tengo uno. Okay. Así que básicamente yo me fui dando cuenta, no solo porque lo recibí toda esa formación, sino porque luego leí otros libros que son paralelos en ese tipo de acercamiento o approach hacia las metas, que es establecer cosas pequeñas que podemos hacer, pero que sean sostenibles a través del tiempo. Así que Kai es un pequeño cambio, Zen es bueno o mejor, pequeño cambio para mejorar. Hay libros, el libro de Atomic Habits de James Clear, te doy el crédito, ¿verdad? Ese autor habla precisamente sobre cómo nosotros aumentando en un pequeño por ciento, estableciendo pequeños hábitos diarios, vamos a notar en el largo plazo unos cambios. Él empieza el libro hablando de la trayectoria de un avión y como si ese piloto hace un shift muy pequeño, va a acabar no en Nueva York, sino en Singapur. Estoy diciendo ejemplos porque no recuerdo los lugares que él hace mención, pero... Y de igual manera, nosotros con esos pequeños cambios o podemos girar nuestra vida hacia donde no queremos ir o hacia donde queremos. Así que la metodología de Kaizen, nosotros lo que hacemos es cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, vamos al proceso, como te dije, trabajamos con la gente primero y luego vamos al proceso y hablamos de unos pequeños tweaks. ¿Qué cosas podemos hacer y podemos implementar, que podemos hacer aquí en el piso? Que no hay que contratar 4 gurús y 30, hay que comprar 30 máquinas. ¿Qué podemos hacer hoy, aquí ahora? ¿Qué pequeño cambio para reducir el desperdicio, la cantidad de productos o de materia prima que estoy botando, la cantidad de errores que estoy cometiendo? Un pequeño error proofing. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que yo podía llevarme eso a mi vida y en las áreas que yo más struggle he tenido en mi vida, lo empecé a aplicar un tiempo después y me daba cuenta de que sí, de que el yo hacer cambios abruptos, eso tiene que ver hasta, si tú lees de Change Management lo vas a ver, eso es psicología 101, los seres humanos necesitamos darnos los espacios, ¿verdad? Para que los cambios ocurran. Hay cambios que no predecimos, hay cambios que no controlamos, hay situaciones de la vida que nos las cambian y nos las viran patas arriba en 30 segundos. Eso es así, no podemos controlar eso, pero aquellas cosas que sí queremos cambiar intencionalmente, siempre he notado que me funciona mejor la metodología donde voy una cosa a la vez, haciendo algún cambio. Así que de lo que está escrito aquí, te mencioné ese, más adelante hablamos de algunas otras cosas, pero tengo también la metodología que se conoce como DMAIC, que es definir, medir, analizar, implementar y controlar. Esa es de Six Sigma. Y básicamente yo la llevo de una forma bien sencilla. ¿Cómo definimos este proyecto? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué tengo ya?
¿qué tengo ya? Porque muchas veces partimos, yo decía esto cuando presenté el libro, el ser humano, muchas veces partimos de la carencia. A la conversación parte de lo que me falta, lo que no tengo, lo que necesito, y por la razón, por la excusa que no he empezado a hacer lo que tengo que hacer. Claro. Versus que tengo, que ya tengo, que no tengo el recurso, no tengo el recurso, no tengo el dinero, pero sí tengo unos conocimientos, unos contactos, unas redes. Entonces, después de eso, medimos, ¿verdad? Implementamos métricas o indicadores que me permitan saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Te voy a contarle a mí, esto me funciona, mientras más público lo haga, mejor me va a funcionar. Yo estoy en un proyecto ahora mismo de salud. Yo estoy en un proyecto de perder peso. He bajado 12 libras. Wow, felicitaciones. 8 o 9 semanas. Estoy, ¿verdad?, en ese proceso. Así que lo que he hecho es precisamente implementar Kaizen. Empecé dejando el refresco, con altas y bajas, porque ya mi familia me dijo, mira, no dejaste nada, porque de vez en cuando te das un resbalón. Ahora, ya se ocurrió, ya yo hice el shift, por lo menos hace 2 semanas puedo decir. Pero anteriormente lo dejo, me tomo un día, vuelvo y lo dejo una semana, vuelvo y tomo. Ese fue mi primer cambio. El segundo, empecé a hacer ejercicio. Y empecé con 2 días, luego añadí un tercero. Ahora, cada vez que tengo un huequito, de repente tengo 20 minutos, voy a salir y camino. Estoy haciendo pequeñas cositas. La comida me gusta, me encantan los postres. Pues cuando vamos a un restaurante, no pido postres. Entonces, la primera y segunda semana, por decir algo, dejé los refrescos. La tercera y cuarta semana, dejé los postres. La quinta semana, empecé el gimnasio, porque no lo empecé de inmediato. Ujú. Y cada semana, o cada 2 semanas, por decir algo, implementé una cosa nueva. Y empecé a ver los resultados bastante rápido. Así que, pues eso, ¿verdad? Que hablaba de medir, pues una de las cosas que hago es que digo, pues déjame pesarlo, porque este es el indicador, o uno de ellos, porque hay otros de bienestar y de energía, etcétera. Pero el indicador numérico, ¿verdad?, que es el peso, pues yo dije, no me voy a obsesionar, no va a ser todos los días, pero una vez a la semana para ir viendo ese cambio gradual. Así que ahí simplemente la parte de medir, ¿verdad? La parte de medir, que es la M, luego analizar, implementar y controlar. Entonces, ¿qué cosas hago para ayudarme a sostener lo que he logrado hasta el momento? Claro. Pues, en mi caso muy particular, evito o reduzco lo que son los lugares donde me puedo sentir tentada a hacer algo diferente. Me encanta ir al cine, eso sí que no me lo puede quitar nadie. Pues en el cine yo tenía rápido la asociación de la Coca-Cola. Pues ahora pido una botella de agua y voy a la cartera con unas nueces. Y voy deconstruyendo esas asociaciones que tenía de antes. Así que por ahí te conté para dejarte saber una aplicación práctica, ¿verdad?, de esa metodología. Sí. Mili, es bien común la gente pensar en cambios drásticos, ¿verdad? La gente dice, no, incluso siempre hago el chiste, la gente dice, no, hacer un cambio de 360, un cambio de 360 es ir en la misma dirección. U otra gente dice, un cambio de 180, dice, no, un cambio de 180 es virar y regresar por donde venías, ¿verdad? Que no hay un cambio. Y yo siempre digo que lo importante es cambios, si son 5 grados, como mencionaste hace un momento, pues 5 grados y sigo caminando en esa dirección, de repente, como decía lo del piloto, de repente estoy en otro sitio completamente diferente. Más que el cambio en dirección es la consistencia en ese nuevo rumbo, que para mí es bien importante. Hay algo que vi en el libro que quisiera que tú me lo explicaras desde tu punto de vista, porque lo he escuchado de muchas personas mencionando, es el principio de Pareto, ¿verdad? Y quiero ver, porque hay mucha gente que lo menciona como para el éxito, pero quiero ver cómo tú lo enfrentas o cómo tú lo abordas en tu libro. Pareto es uno de mis principios medulares, ¿verdad? Pareto, el principio que se conoce como el 80-20, ¿verdad? Y yo lo uso para ver diferentes aplicaciones. De hecho, cuando yo voy a hacer un evento Kaizen o un proyecto, yo utilizo Pareto para separar, como decimos en Boricua, ¿verdad?, el polvo de la paja. ¿Qué es importante? De hecho, Pareto le llama los vital few, ¿verdad?, a ese 20% que tiene un efecto significativo en lo que yo quiero cambiar. Y entonces eso ayuda en tantos contextos, ayuda en el contexto financiero. De hecho, al principio surge como un principio económico. Este señor creo que era un economista.
Y básicamente nos ayuda a mirar. Yo, por ejemplo, yo hago Pareto, yo vivo para esto. Yo hago mis grafiquitas de mi presupuesto y yo veo en dónde están ¿verdad? Mis mayores gastos, por ejemplo. Te cuento, vuelvo a una aplicación práctica, quiero ir ahí, porque me parece que funciona para transmitir bien el conocimiento. Yo me di cuenta, mirando mi presupuesto, alguien una vez me dijo, ¿tú quieres saber cuáles son tus prioridades? Mira tu agenda, mira dónde está tu tiempo, mira tu estado bancario y mira dónde está tu dinero. Y yo me di cuenta, y aquí estoy haciendo un montón de confesiones, ¿verdad? Para quien le sirvan, eh, que yo estaba gastando más en comida afuera que mi gasto de mi hipoteca, que se supone que sea, ¿verdad? Idealmente tu primer pago. Cuando tú vas a mirar esas columnas, la primera sea ese pago hipotecario, sea el cantazo más duro del mes, el pago de tu auto, hay quien paga más de auto que de casa, pero bueno, después el pago, qué sé yo, si tienes niños pues en colegio, lo que sea, vas mirando eso, Luma, ¿verdad? La luz, inclusiones aquí a Luma, y vas mirando ese pareto y vas viendo dónde están tus mayores gastos. Yo me di cuenta, yo dije, pero ¿cómo es esto? Estoy gastando más en comida afuera que lo que gasto en el pago de hipoteca mensual. Y eso me dio dos respuestas. Eso me dijo, tengo las prioridades súper invertidas en el punto de vista financiero, porque ya yo tengo una edad, yo tengo ya 25 años, yo tengo que estar planificando mi retiro, que faltan posiblemente casi 20 años, pero llega. Entonces, otra cosa que me doy cuenta es cómo eso no apoya otra de mis metas, que es esta de que te hablé al principio, de algún momento, de perder peso. Pues la comida afuera no es, a ti no te cocinan afuera en los restaurantes para que estés flaco, flaca, para que te guste, para que te encante y para que vuelvas. Por lo tanto, todo eso va a estar amarrado quizás a una cantidad de grasa, carbohidratos, lo que sea. Y haciendo el uso de Pareto, yo dije, esto yo tengo que atacarlo, porque esto me va a ayudar en dos áreas de mi vida. Me va a ayudar en mi salud física y me va a ayudar en mi bolsillo. Una cosa de todo mi presupuesto que yo decidí atacar. Estoy trabajando en ella, no te estoy diciendo que ya está solucionado. Cuando mi Pareto se acomode, mi diagrama se acomode, yo te voy a decir, ya está resuelto, estoy en ese caminar. Y básicamente es una invitación, el principio es una regla que podemos utilizar para decir qué cosas deben tener prioridades. Si yo quiero mejorar una relación, puede ser mi relación de pareja, puede ser una relación con una amiga. Yo miro todos los elementos que yo entiendo que inciden en esa relación. Y yo digo, ¿cuáles son los dos que más peso tienen? Qué sé yo, el tiempo de calidad, una conversación, una limpieza de espacio. La amistad está un poco lacerada porque no ha ocurrido algo que debe ocurrir, una conversación, yo le llamo limpieza de espacio a ese momento de pedir perdón, te dije algo que no te debí decir o decir algo que te lastimó. Cualquiera de esas dos cosas. Es una acción o dos. Si tienes 10 acciones por hacer, la que escojas que tenga mayor efecto. Te digo un último ejemplo. Cuando escogí dejar el refresco, es porque ya yo había hecho mi estudio hace unos años y supe que de las 10 cosas que yo puedo hacer, yo digo 10 para ser práctica, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Dejar de comer dulce, dejar de comer refresco, dejar de comer fritura, dejar de comer arroz, ¿verdad? Hacer ejercicio, no sé si lo dije. Porque aquí abajo tú listas 10 cosas. Yo me di cuenta que dejando el refresco, no había empezado a hacer ejercicio, ya yo empezaba a sentir la diferencia en mi ropa. Yo dije, esa va a ser una de mis acciones. Esa va a ser una, porque eso está cargado de azúcar, etcétera. Y la segunda fue los postres, no comer Así que dije, dos acciones que puedo hacer y con estas empecé a ver resultados rápidos. Después uno sigue implementando otras cositas. Pero básicamente ahí te resume, ¿verdad? El que te sirve para establecer prioridades y en el libro lo toco, estoy mirando aquí, ¿verdad? Los capítulos. Ahí hablo un poco de establecer prioridades y uso otros principios, ¿verdad? Como los de Covey o la matriz de Eisenhower para priorizar lo que es importante, lo que es urgente, etcétera. Pero básicamente eso es elegir cómo yo invierto todo mi tiempo, mi dinero, mis recursos, cómo yo soy intencional con las cosas que son importantes y dedico mis energías en ese 20% que va a tener un impacto en el 80% de los resultados que yo quiero tener. De ahí 80. Súper, súper. Mili, este libro viene, bueno, ¿qué lo acompaña?
Ahí piensas hacer talleres, piensas hacer un manual de trabajo, cursos, conferencias. ¿Cómo tú ves lo que trae este libro? Y después, ¿dónde pueden conseguir el libro? Si está en la página web o en algún sitio. Yes. Pues mira, el libro él en sí mismo es un manual, porque precisamente gracias a Anushka, quien mencioné en algún momento de la conversación, como ella le puso el nombre manual de ingeniería, luego la persona que hizo la edición me dijo, si le vas a llamar manual, conviértelo en un manual, que haya ejercicio. Así que a través del libro hay espacios para escribir, para reflexionar. El libro en sí mismo es un mini taller, porque tú estás ahí reflexionando, usando herramientas de coaching para auto-coaching, ¿no? Para trabajar contigo. Contestando tu pregunta, sí, también vamos a tener talleres. Nosotros ya hemos programado, de hecho, algunos. La semana que viene tengo uno. Y, ¿verdad? El Departamento de Educación, en este caso, lo digo, ¿verdad? Con mucho cariño, es algo que estoy haciendo de manera voluntaria. Pero tengo otros planes y otras invitaciones para hacer talleres profesional organizacional. Y ya de hecho, de manera muy orgánica, yo no lo busqué, me surgió una oportunidad para tener un taller con nuevos ingenieros e ingenieras. Y eso me llena de felicidad porque, ¿verdad? Porque uno siempre le gusta sentir que siembra para las nuevas generaciones y que de alguna manera este libro me sirve como una herramienta muy práctica para hablarles en el idioma que ellos y ellas entienden. Yo siempre, como digo, he tendido a ser así bien, como me dicen, como Rosita Fresita y estoy todo el tiempo filosofando, pues aquí lo puedo anclar en un conocimiento quizás un poco más técnico y que me ayude, ¿verdad? Que me sirva como de bosquejo para llevar ese mensaje. Así que sí, la idea es seguir moviendo y promoviendo el libro de doctora. También he hecho talleres de eso. Trabajamos como perros. Y de hecho, mencionaste a Carraquillo, le doy las gracias porque fue el primero que me dio esa oportunidad, me dio la plataforma para hacerlo. Cuando yo le puse el nombre, yo he tendido a ser muy formal, con la misma formación profesional. En mi vida personal a mí me gusta el chiste y la cosa, pero en mi aspecto profesional soy bastante formal, disciplinada, proper, como decimos, bien proper. Así que cuando yo escribí ese primer libro, que decía Sabiduría Canina para esta perra vida, que te lo conté en el otro episodio, me dio mucho trabajo. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Esta perra vida? Y la pegó, gustó y se entiende lo que quiero decir con eso, que es bonito. Y cuando yo propongo el taller, yo le doy a él una lista de talleres y entre ellos le digo, vamos a hacer uno que se llame Trabajamos como perro o Trabajando como perro. Hubo un brainstorming, al final se quedó en signo de pregunta. ¿Trabajamos como perro? Y recuerdo que él le añadió algo de metáforas caninas para construir equipos exitosos, felices, una cosa bien, bien chula. Y bueno, nada, que se dio ese foro y esa oportunidad y hemos seguido trabajando y vamos a hacer otros seminarios, tanto basados en el primer libro como basados en este segundo libro, Dios mediante. El libro se consigue, contestando esa parte, de momento está en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Hay un pequeño correo aquí en Calley que siempre me apoyan para la gente de Calley, ¿verdad? Hay un correo que los tiene, se llaman Send It. The Bookmark, Guaynabo, que es mi pueblo de origen, lo pidieron hace poco, se les van a entregar una cantidad de libros prontamente porque se agotó toda esa primera tirada, pero ya viene una en camino. Y eventualmente, quiero decir que en las próximas 2 semanas, estamos en abril, pues hacia mediados de abril, finales de abril, debe estar disponible a través de la plataforma de Amazon. Y tengo un sueño adicional, que es hacerlo audible. Ya contacté a una persona para trabajar con esa posibilidad de hacer el libro en su versión audible. Yo escucho mucho libros en el carro. Pues yo te digo, mi libro ya yo lo traduje al inglés con una amiga, Yaisha Vargas, y el audiolibro, la versión de audiolibro, la empecé a grabar. Pero te exhorto, ¿verdad? Te exhorto que si puedes grabarlo tú, mejor, ¿verdad? Eso Sí. buscar a otra persona. Yo los libros que más me he disfrutado son los que narran los autores, porque es diferente. Sí. Es la voz de la persona que que quiso decir esas palabras. Eso es bien, bien importante. Mira, y te iba a decir para finalizar que yo en algún momento de mi vida
yo fui ingeniero, pero yo decía, dentro de mi mente, yo siempre pensaba que ser ingeniero es que uno tenía como un estilo de vida o una forma de vivir la vida. Y que yo siempre pensaba que un ingeniero era una persona que buscaba soluciones a las cosas. Y yo trataba de aplicar eso a todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, yo veía muchas personas que tenían unas profesiones y eran simplemente por el dinero, ¿verdad? Y yo no veía, ¿verdad? Esa conexión entre lo que ellos son, lo que ellos hacen y quiénes realmente son, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de libro te puede ayudar a a pensar en ti, en quién tú eres y en qué tú haces y cómo esas dos cosas, ¿verdad? Se pueden reconciliar de alguna manera. Sí, sí, así es. No, déjame ver si te seguí bien en tu planteamiento. Es como que quizás piensas que hay personas que no viven necesariamente como en congruencia con lo que hacen profesionalmente. Sí, yo creo que sí, creo que hay personas para darte un ejemplo, no sé, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero hay veces que tú ves algún maestro o un profesor y tú puedes identificar básicamente que no hay como una vocación, como que no hay un deseo, como que lo enseñan, pero como... Y hay otra gente que hace unas cosas y tú dices, wow, esa persona se lo vive. Entonces yo creo que, de verdad, hasta cierto punto tenemos que empezar a ver nuestra vida como lo que yo hago se asemeja a quien yo soy o quien yo quiero ser, ¿verdad? Porque tú de alguna manera, aunque eres ingeniera, tú has buscado que esas dos cosas conecten, que dos cosas, te gusta trabajar con personas, pero cómo lo mezclas con los procesos y las cosas tecnológicas e industriales y, ¿verdad?, de la tecnología de tu trabajo. Que a eso es básicamente lo que me refiero. Sí, he sido intencional en vivir tanto mi vida, como decimos, personal, y mi vida profesional con pasión. Porque yo estoy haciendo lo que hago profesionalmente 8, 10, 12 horas diarias, depende del día. Y ciertamente el estar esperando el viernes para mí no era felicidad. Así que yo dije, ¿cómo yo me llevo cosas de aquí para acá y cosas de acá para acá? Cosas de mi vida personal y de a mi trabajo y viceversa. Así que sí, he sido intencional en hacer eso. Sí, Aunque como, aunque como he dicho en otros espacios, mis intereses no eran tanto hacia la cosa técnica o tecnológica. Yo logré buscar, ¿verdad? Buscar temas que yo pudiera integrarle a la ingeniería industrial que me ayudaran a trabajar más con esa parte humana. Sí, vamos a trabajar con proyectos, sí, vamos a trabajar con procesos, sí, vamos a hablar de temperaturas y de parámetros y de calidad, vamos a hablar de todo eso. Pero también vamos a hablar de todo esto otro que es importante. Y entonces, genuinamente he llegado a un punto donde disfruto y mi día a día, ya yo no tengo esa separación necesariamente tangible entre vida personal y vida profesional. Y de hecho, cuando uno trabaja, ¿verdad?, por su cuenta, como decimos, esa flexibilidad es bien evidente. Para mí es tan importante y antes me daba un poco de, ¿cómo se dice? Uno le pesa como decir, voy a hacer esto, que es un asunto personal, en horario laboral, porque no tengo un horario laborable, que yo puedo estar a las 8 de la noche trabajando. Por lo tanto, esto que hablo de añadir a mi vida elementos de bienestar, como ir al gimnasio, pues yo este día yo termino mi consultoría a las 3:30 para poder ir a las 4:30 al gimnasio. Y cuando regreso a casa, a veces me toca retomar. Me toca retomar preparar un taller, me toca retomar un coaching virtual o llegar a un cliente de manera presencial después de ir al gimnasio, por ejemplo. Pero, ¿verdad? Contestando tu pregunta, he aprendido a integrar esas cosas que yo veía como dos vidas y de hecho en el libro aún lo escribo así, porque es algo que está aquí, esa narrativa. En el libro en algún punto tú vas a leer que dice mi vida personal y mi vida profesional. Todavía esa narrativa está ahí. En algunas partes yo le dije a la editora, quítale eso de personal, deja la palabra vida solamente. Pero sé que en algunos instancias así está.
está esa diferencia, ¿verdad? Yo creo que porque quería ser también intencional en que viéramos que son dos aplicaciones a mi vida familiar, a mi vida, a mi familia, a mi crecimiento personal versus al proceso de manufactura o el proceso de la industria de servicios. Quería ser intencional en hacer esa distinción. Sí. Mira, Mili, yo trabajé por 25 años, gran parte de esa cantidad de esos años fueron en una misma empresa, y en esa empresa pues conocí a mi esposa. Ella tenía mucho menos tiempo que yo y yo después pues me fui y ella se quedó ahí. Y pues uno piensa a veces que no, es que yo lo que yo hago, mi conocimiento y mis aportaciones y toda esa cosa a la empresa, ¿verdad? A veces uno como que piensa demasiado eso, pero en todos los trabajos, ¿verdad? Si tú ya no estás, ¿qué queda? Que si tú te vas, ¿qué queda? ¿Verdad? Entonces, a mi esposa siempre todavía muchas personas se le acercan y le hablan y le preguntan sobre mí, y ella puede sentirse, se siente bien porque ve que las personas con las que habla o que preguntan, hay como un interés genuino, como personal, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que yo aporté o de los proyectos que yo trabajé o de las cosas, las tareas que hice, esos lazos que se quedaron, esas relaciones, eso, pues mucha gente lo recuerda más que lo que tú piensas que es importante. Y yo siempre, como tú, pues yo he buscado siempre cultivar buenas relaciones sin importar dónde esté. Y, ¿verdad? Porque de esa manera conectamos y de esa manera dejamos huellas. Así es, bueno, me encanta lo que me dices porque no he tenido que en algunos momentos de mi vida, algunas etapas, creo que eso es algo que quizás con lo que uno camina a través de la vida, que no puedo decir que se supera a cierta edad, pero se mejora muchísimo. En algún momento para mí fue siempre bien importante como que todo estuviera perfecto, que en mi trabajo nadie tuviera nada que decir sobre mi desempeño. Oye, nos tenemos que dar permiso a errar, porque es que no hay way around it. Vamos a hacerlo. Pero me di cuenta de lo que acabas de decir. Yo me di cuenta de que yo me iba de un lugar a otro y cuando yo me encontraba la gente de ese lugar que yo había dejado, en las tiendas, en el supermercado, yo recibía un abrazo, o yo también lo extendía, yo soy de abrazar. Así que yo decía, ese es mi legado. No deja de ser bonito que si tú hiciste algo, nosotros hicimos, digo nosotros porque igual que tú, conocí a mi esposo en mi trabajo, y mi esposo es maestro hoy día, pero antes era adiestrador en la industria de manufactura, de lo que tiene que ver con salud y seguridad. Entonces nosotros juntos hicimos, de manera orgánica, todavía éramos compañeros, ni novios ni nada, una cosa que le llamaron la escuelita, o se hizo un salón de clase, unas pizarras. Yo impartía la parte de mejora continua y él impartía la parte de salud y seguridad. Y eso se quedó después que yo me fui, ¿verdad? Entonces también en otra compañía para la que trabajé, me dijeron, mira, Emilia, aquí tenemos tus métricas todavía en los televisores o en los bulletin boards, ¿verdad? Y eso es chévere, saber que tú hiciste algo que tiene valor y que está, pero ese no es el norte, para mí no lo es. Que bueno, eso es como un craving, un resultado adicional que da satisfacción, pero el que la gente me recuerde como alguien que les haya tratado bien, que les haya escuchado, que me importe genuinamente cómo tú estás, cómo te sientes, que yo sé tu nombre, que yo vaya al piso, como le decimos, al piso de producción y yo te salude por tu nombre. Eso tiene, ¿verdad? Un valor eterno, ¿verdad? Un valor que prevalece y permanece. Así que sí, siempre he sido intencional, no me considero una persona perfecta, lejos de serlo, pero siempre he sido intencional en construir relaciones significativas, mutuamente edificantes, de mucho respeto, etc. Mili, gracias por esta oportunidad de conversar. Siempre se prefiere las conversaciones que son con el café al lado, pero, ¿verdad? Con un micrófono al frente también son buenas. Gracias por esta oportunidad Así de conocer tu libro. Yes. Gracias. Quiero agradecer una vez más a Mili Cabán Delgado por la gran oportunidad de conversar sobre su libro De Sueños a Proyectos.
Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.